Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento me estén escuchando. Hoy vamos a ver un nuevo tema. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo qué era el trabajo? Después vimos lo que era el home office. Bueno, justamente todo esto nos va a hablar de algo particular que es el trabajo. Este trabajo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo nos permite sobrevivir, nos permite subsistir, nos permite ser independientes. Pero bueno, para que esto exista y un trabajo sea regulado, un trabajo sea legal, existen regulaciones. Y es lo que hoy vamos a empezar a ver. Todo lo que es la regulación laboral. Bueno, acá vamos a ver que el trabajo lo primero que encontramos es que está regulado, porque justamente dice para evitar abusos. ¿Por qué? Ustedes saben que en todo trabajo existe una relación laboral, es decir, una relación de trabajo. Hay una parte que es el empleado, el que ofrece el trabajo, y otra parte que es el empleador, que es el que brinda el trabajo, el que da el trabajo. ¿A cambio de qué? Yo te doy trabajo, obviamente, y te voy a pagar por eso. Y la otra persona nos presta sus servicios, o sea, trabaja para nosotros, pero a cambio va a necesitar que le paguemos, obviamente, dinero. Entonces, para que esta relación laboral sea legal, sea justa y sea equitativa, tiene que ser regulada, porque si no está regulada, pueden existir abusos. Es decir, pueden decir, no, vas a tener que trabajar 18 horas diarias, te puedo pagar lo que yo quiero, te pago lo que puedo, no lo que se debe, pago lo que puedo, no te permito tener francos, no te permito tener vacaciones. Bueno, todo eso conlleva abusos. Para evitar este tipo de abusos es necesario establecer leyes. Nosotros tenemos una que es súper importante, que es la ley de contrato de trabajo, que la vamos a ver más adelante detenidamente. Pero también tenemos otras leyes, por ejemplo, la ley de régimen laboral, la ley de protección del trabajo, la ley de riesgos de trabajo y la ley de reforma laboral. Además también tenemos convenios que van a establecer acuerdos específicos de determinadas profesiones, ¿sí? Por ejemplo, no van a ser los mismos francos de un policía que un colectivero, que un docente, no es lo mismo, ¿sí? Entonces esos acuerdos van a establecer en base a la profesión determinadas cuestiones justamente básicas de esa profesión, ¿sí? Es importante que ustedes sepan, todas estas leyes van a regular al trabajo argentino. La ley de contrato de trabajo es súper importante, la vamos a ver más adelante, pero hoy vamos a ver otra parte que regula al trabajo en general. Bueno, hoy vamos a ver una parte importante de la Constitución, que es el artículo 14 y 14 bis, porque acá vamos a arrancar toda la regulación laboral. Nuestra Constitución Nacional, que está en la cúspide de la pirámide de prelación, es decir, que sobre esa Constitución no hay nada que pueda derogarla, no hay nada que diga que la niegue, sino que la Constitución es lo máximo en supremacía en cuanto a derecho. Vamos a tener regulado el trabajo. Desde la Constitución nuestro trabajo va a empezar a estar regulado. Y con eso vamos a encontrar dos artículos súper importantes que son el artículo 14 y el 14 bis, que son los artículos que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Recuerden, no hay nada que me niegue a la Constitución, nada que diga la Constitución no, en base a esto no tiene sentido. No, sí, la Constitución está en la supremacía del derecho argentino, ¿sí? Entonces, como no hay discusión sobre la Constitución, es súper importante que veamos estos dos artículos. El primer artículo, que es el artículo número 14, que se los dejo acá para que ustedes lo tengan en la carpeta, recuerden que van a poner la fecha, van a poner como título regulación laboral y van a explicar todo lo que estoy poniendo yo. Si quieren pueden poner pausa y copiar el artículo 14, después cuando vean el 14 bis lo mismo, ¿sí? O sea, lo tienen que hacer, es completar la carpeta. Estamos como si tuviésemos una clase. Bueno, el artículo número 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Este artículo es importante porque justamente nos abre el derecho a trabajar. El derecho, obviamente, en toda industria lícita, ¿no? Trabajar, enseñar, aprender, comerciar,
Es un artículo súper amplio, pero nos va a dar el primer indicio que todos tenemos derecho a trabajar. Y el segundo artículo que vamos a ver es el artículo 14 bis. El artículo 14 bis sí es más largo y va a estar dividido en 3 partes. Ustedes fíjense que les puse un puntito a cada uno de los párrafos que vamos a ver. El primer párrafo va a hablar de los derechos del trabajador. Acá nos va a establecer todos los derechos que básicamente va a tener un trabajador. Estos derechos son básicos. Obviamente vamos a tener más, pero básicamente todo trabajador debe tener estos derechos. Por ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, al descanso, el descanso semanal, por ejemplo, un salario mínimo vital y móvil, o sea, un salario que no sea menor a eso, ¿sí? Después vamos a tener mayores salarios, pero mínimamente nos va a garantizar un salario, ¿sí? El derecho, por ejemplo, también a una retribución justa, a una remuneración que sea en base a lo que yo realizo, ¿sí? Supónganse que soy vendedora de un local, voy a cobrar 30.000 pesos, pero si no soy solo vendedora, si soy encargada del local, obviamente mi sueldo deberá ser más, porque a mayor responsabilidad, mayor va a ser mi sueldo, ¿sí? A mayor perfeccionamiento en el trabajo, mayor va a ser mi sueldo, ¿sí? Todas estas cosas ustedes lo van a leer y van a ver que en el primer párrafo que está marcado va a hablar simplemente de los derechos del trabajador, los derechos básicos, condiciones dignas, condiciones de higiene, bueno, habla de los derechos básicos, recuerden eso, ¿sí? Son derechos básicos. Esto de acá aparecen todos los derechos. En principio son estos. ¿Vamos a tener más derechos? Claro que vamos a tener más derechos, pero la Constitución mínimamente nos garantiza estos. Después el segundo párrafo nos va a hablar acerca del derecho de los gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios son aquellos grupos de personas encargadas de defender los derechos de determinada profesión, ¿sí? Vamos a tener el gremio, por ejemplo, de los docentes, el gremio de los metalúrgicos, el gremio de los transportistas. Vamos a tener un gremio por cada tipo de profesión. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados de defender los derechos de los trabajadores y, obviamente, en el que si van apareciendo nuevas situaciones, a exigir la incorporación de nuevos derechos. Por ejemplo, hoy en día que tenemos la cuarentena, está la pandemia, el sindicato es el que tiene que ir a pujar y a pedir que no haya despidos, a pedir que no haya suspensiones, a pedir que no haya rebaja en los salarios, o si los hay, que sea de acuerdo con ellos, ¿sí? Para eso existen justamente los gremios y obviamente para siempre luchar por el trabajador. Por eso es el que tiene el derecho a la huelga, el derecho a establecer huelgas si algo no está bien, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de arbitrar en el caso de que haya algún un incidente dentro de una empresa. Lo que hace el gremio es obviamente establecer, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la empresa quiere despedir a 20 trabajadores. No, nosotros vamos a decir que no queremos. Bueno, vamos a peticionar y vamos a establecer cómo va a ser, no sé si se despide, va a haber indemnización doble, no se despide, se incorpora, van a haber turnos rotativos. Bueno, va a arbitrar para que siempre el empleado obtenga la mejor salida o el mejor beneficio, ¿sí? Y por último, el tercer párrafo va a hablar del Estado y es el derecho a la seguridad social, que también es muy importante porque el Estado dentro del trabajo y dentro de la vida de todos los trabajadores es súper importante. El Estado va a estar presente a lo largo de toda la vida del trabajador y a lo largo de esa vida van a surgir diferentes inconvenientes, ¿sí? Puedo tener un accidente, puedo enfermarme, puedo quedar embarazada, puedo tener que dejar de trabajar por alguna discapacidad, puedo fallecer, ¿sí? Puedo hacerme muy grande y no tener que trabajar. Y para cada una de esas situaciones el Estado tiene que estar presente, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, hoy el Estado está presente como con el IFE, ¿sí? Con el ingreso que existe de 10.000 pesos que se le va a dar a las personas que no tengan ningún otro ingreso. Bueno, está, por ejemplo, presente desde ese lugar, ¿sí? Brindando contención en todo momento de la vida de los argentinos. Eso es la idea de nuestro Estado, lo establece la Constitución Nacional. No es que lo establece el presidente o el vicepresidente o los gobernadores, no, lo establece la Constitución. El Estado es un Estado presente. Por eso en este último artículo vamos a ver que está la vivienda digna, las jubilaciones y las pensiones. Vamos a tener todas las cuestiones en donde el Estado va a tener que estar presente dentro de la vida de los trabajadores, ¿sí?
Esto es más que nada como para que ustedes tengamos el primer encuentro con la Constitución Nacional y el artículo 14 y 14 bis, ¿sí? Es importante que copien los dos artículos y puedan, obviamente, explicar en su carpeta lo que vimos hasta ahora. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Es una clase corta para ver si ustedes pueden enganchar un poco la modalidad con los videos y los audios. La idea de hoy, ya se darán cuenta, no hay tarea. No les voy a mandar tarea a todas las clases, chicos, porque no es lo que hacemos habitualmente. Normalmente damos clases y hay debes, no sé, hay cada 3 o 4 clases tenemos un trabajo. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Ahora no les voy a dar trabajo, va a ser la clase simplemente, así que por eso van a tener que completar su carpeta y no tienen que responder nada. Simplemente quiero que tengan la carpeta completa, ¿sí? O sea que la clase de hoy tiene que estar transcripta en la carpeta. Espero que estén bien, cuídense mucho. Algunos los conozco de vista, con otros crucé palabras porque hicimos la despedida el año pasado a sexto, que la verdad espero, chicos, que todo salga bien y poder vernos pronto para poder organizar muchos cierres de trimestres, para poder organizar muchas cosas lindas y obviamente para organizar su entrega de diplomas, que esperemos que esté todo normalizado y podamos abrazarnos mucho. Los quiero mucho, chicos, aunque todavía no los conozca, pero a muchos lo conozco de vista. Espero que puedan engancharse con esta modalidad para justamente no tener que enviar trabajos todas las clases, sino que también les pueda explicar a través de estos videitos. Les mando un beso enorme, cuídense.